Guillermo por esta ponencia, por esta respuesta y continuamos ahora con la última ponencia del día de hoy de Annelie Möller sobre la nulidad de fianzas inmorales en el derecho alemán. Annelie Möller es abogada de la Universidad de Kiel y es estudiante de doctorado mía. El tema de su tesis doctoral es la comparación entre el derecho de fianzas en Alemania con el derecho en Colombia, y con eso es la primera, o al menos una de las primeras tesis doctorales sobre el derecho civil colombiano. Eso es algo muy particular, y su tesis está ahora en el proceso de evaluación. Yo hice ya la evaluación, una muy buena nota, y falta la segunda evaluación de una colega. Y entonces, como parece, esta tesis será publicada en una serie de libros que yo edito. Es una nueva serie de libros sobre temas de derecho latinoamericano y pues iberoamericano, de los estados iberoamericanos. Es una nueva serie de libros y será el primer volumen en esta serie de libros. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, y doy con eso la palabra a Annelie Möller. Gracias, profesor Stöber. Buenas tardes, señoras y señores. Mi nombre es Annelie Möller y soy asistente de investigación en la cátedra del profesor Stöber. Para empezar, me gustaría agradecer al profesor Stöber la oportunidad de dar una conferencia en este contexto. Además, me gustaría agradecerles su gran interés en una parte de mi disertación sobre el tema la fianza alemana y la fianza civil colombiana, una visión jurídica de derecho comparado. En mi conferencia me gustaría discutir cómo el sistema jurídico alemán aborda la tensa relación entre el interés del garante en la seguridad y la necesidad de protección del garante familiar, sobrecargado financieramente por otro lado. Compararé este resultado con la solución colombiana. En primer lugar, me gustaría presentar la secuencia de mi conferencia. Comenzaré con una breve descripción de la garantía alemana y las semejanzas y diferencias entre esta y la fianza civil colombiana. A continuación, hablaré de los problemas fundamentales de la prestación de una garantía y plantearé la cuestión de por qué el fiador, en particular, en contraposición a lo que ocurre con otros avalistas, parece estar especialmente necesitado de protección. A continuación, explicaré los instrumentos de protección jurídica y analizaré por qué no parecen ser suficientes. Después, analizaré los instrumentos de protección establecidos por la jurisprudencia. En el marco de este debate, presentaré la influencia de los derechos fundamentales en el derecho privado. Seguidamente, me referiré a los criterios que hacen que una garantía sea inmoral. Por último, me gustaría concluir con una afirmación sobre las razones por las que la fianza civil colombiana utilizó otras estrategias para hacer frente a esta tensión. La fianza civil es un contrato unilateralmente vinculante porque el fiador se compromete frente al acreedor a garantizar el cumplimiento de una obligación del deudor principal, según los artículos 765 y siguientes del Código Civil alemán, el BGB. Por lo tanto, existe inevitablemente una constelación de tres personas. La fianza civil es, por tanto, una garantía personal por la que un beneficiario recibe un crédito en virtud del derecho de las obligaciones contra el fiador. La garantía aportada por el fiador es accesoria, es decir, depende de la deuda principal del deudor principal, según el artículo 767 del Código Civil alemán. La fianza civil es la forma más común de garantía personal legalmente normalizada en Alemania. En los estudios realizados en años anteriores,
se parte del supuesto de que el 20% de los préstamos con garantía personal están asegurados por una fianza. En este plano, me gustaría discutir brevemente las similitudes y diferencias fundamentales entre la fianza alemana y la fianza civil colombiana. En Alemania, la fianza civil se caracteriza por los siguientes rasgos: accesoriedad, obligación, unilateral, gratuidad y subsidiariedad. Son en gran medida idénticas a las características de la fianza civil colombiana. Las diferencias marginales se refieren principalmente al diseño. Los ejemplos se encuentran en la accesoriedad. En Alemania, por ejemplo, las obligaciones naturales no pueden asegurarse con una fianza. En cambio, esto es posible en Colombia. En Alemania, la nulidad parcial de la fianza provoca su nulidad total. En Colombia, en cambio, la fianza civil, que está parcialmente sujeta a peores condiciones que la deuda principal, no se juzga nula en su totalidad. En general, se puede afirmar que la fianza civil ha sido regulada por la ley de forma mucho más exhaustiva y precisa que la fianza alemana. Esto provoca una mayor preocupación de los tribunales alemanes por el tema. Estas decisiones judiciales no pocas veces establecen la invalidez del acuerdo de la fianza civil. El tema de esta conferencia es la posible invalidez de la fianza civil debido a la grave sobrecarga financiera del fiador, que tiene una estrecha relación personal con el deudor principal. La necesidad de protección del fiador. Según la jurisprudencia, la razón de la posible ineficacia de estas fianzas civiles es la mayor necesidad de protección del fiador. Esto se debe, entre otras cosas, a la motivación altruista del fiador, es decir, a su beneficio. El riesgo de ser llamado no se corresponde con ninguna perspectiva de mejora económica. Además, se supone que el fiador es menos capaz de evaluar el riesgo debido al posterior deterioro notable de su situación financiera y, por tanto, tiende a actuar de forma imprudente. Además, el fiador y el acreedor no suelen ser personas económicamente iguales. El beneficiario de la garantía hará depender la concesión del crédito de la aportación de la fianza civil. Por lo tanto, se encuentra en una posición de poder económicamente unilateral. Si el deudor principal se encuentra de todos modos en una situación económica precaria, pedirá a sus familiares que aporten esta garantía. Además, suele haber un umbral de inhibición en el entorno familiar para conocer la verdadera situación financiera. Este es el primer paso hacia una situación financiera desesperada. Esta situación se denomina la torre de la deuda moderna. A diferencia de las garantías reales, el garante personal responde con todo su patrimonio, lo que le hace parecer especialmente digno de protección en relación con los poseedores de garantías reales. En contraposición, los tomadores de garantías personales parecen estar especialmente interesados en las garantías personales. Los instrumentos de protección jurídica. En la literatura y en la jurisprudencia se suele afirmar que los instrumentos de protección legal para proteger al fiador no son suficientes o, en muchos casos, se renuncia a ellos contractualmente. El requisito formal, según el artículo 766 del Código Civil alemán, no es determinante. Sin embargo, este instrumento no ofrece protección contra la explotación de una situación emocionalmente coercitiva. Además, mucha gente está acostumbrada a firmar contratos de varias páginas sin leerlos. Además, el fiador está protegido por el sistema de excepciones en los artículos 768 y siguientes del Código Civil alemán.
según el cual el fiador puede oponer sus propias defensas y las del deudor principal al requerimiento de pago del acreedor. Es una expresión de la accesibilidad de la fianza civil. En la práctica, sin embargo, se suele renunciar a estas opciones de negociación de los cargos por contrato. Se acuerda una fianza sin beneficio de exclusión o una fianza a primer requerimiento. En este caso, el fiador no tiene las defensas de la acción anticipada o, en general, ninguna posibilidad de alegación. Por este motivo, desde hace tiempo, existe un debate científico sobre las distintas soluciones para proteger al fiador. La jurisprudencia sobre la inmoralidad. Este problema fue abordado por la jurisprudencia. La decisión fue tomada por el Tribunal Constitucional Federal, el Bundesverfassungsgericht, que en Alemania no forma parte del sistema judicial ordinario y no anula todas las decisiones de apelación erróneas, sino solo las de última instancia que violan los derechos fundamentales de las personas afectadas. Los casos sobre los que decidir eran los siguientes. Una hija de 21 años, sin ingresos ni bienes, se comprometió como fiadora del préstamo empresarial de su padre. Al firmar la fianza, un empleado del banco restó importancia al riesgo asumido y dijo que solo necesitaba la firma para los expedientes. El otro caso afectaba a la madre de 2 niños pequeños que había afianzado el préstamo de su marido. El Corte Federal de Justicia, el BGH, negó que la fianza asumida por la hija fue inmoral. El Tribunal Constitucional Federal consideró que la sentencia del BGH violaba los derechos fundamentales del demandante en virtud del principio del estado de bienestar, consagrado en el artículo 1 y en el artículo 2 de la Ley Fundamental en relación con el artículo 28 de la misma ley. La fianza y el aumento constante de los tipos de interés habían privado a los afectados de toda perspectiva y futuro y, por tanto, constituían una violación de la Constitución. Los críticos sostienen que el control judicial iría en detrimento de la libertad de contratación protegida por los derechos fundamentales en Alemania. Las circunstancias sociales que llevaban a la celebración del contrato no han sido relevantes para la decisión. Además, se señala que se excluye la posibilidad de un endeudamiento de por vida al existir la descarga de la deuda residual. Esto significa que el deudor puede quedar liberado de las obligaciones que superen sus posibilidades económicas en un plazo de 3 o, respectivamente, 6 años. En consecuencia, la jurisprudencia sobre la inmoralidad había quedado obsoleta. Sin embargo, los dos principios de protección se basan en intereses protegidos diferentes. La jurisprudencia de la inmoralidad tiene como finalidad proteger la formación intacta de las voluntades, mientras que la descarga de la deuda residual tiene como objetivo proteger la libertad de circulación económica. El efecto de los derechos fundamentales en Alemania. En Alemania, los derechos fundamentales no tienen un efecto directo entre particulares, pero sí tienen un efecto indirecto a través de las llamadas cláusulas generales de derecho civil y en su interpretación. Según el artículo 1 de la Ley Fundamental, los derechos fundamentales vinculan al poder legislativo, al ejecutivo y al judicial, es decir, al Estado como derecho directamente aplicable. Por lo tanto, son derechos defensivos del ciudadano frente al Estado. Sin embargo, también influyen en las relaciones entre particulares. Según la opinión predominante, tienen un efecto indirecto de terceros. Esto significa que, aunque no tienen un efecto directo entre particulares, sí tienen un efecto indirecto.
Se trata de un sistema de valores objetivos que puede considerarse como un punto de ruptura de los derechos fundamentales en el derecho privado. Los derechos fundamentales pretenden influir a través de normas que exigen el cumplimiento de valores. Si los derechos fundamentales tuvieran plena vigencia entre particulares, ello supondría una intromisión en la autonomía privada. Se restringiría la libertad del individuo, lo que contradiría el propio significado de los derechos fundamentales. Con el consentimiento se debería poder anular los derechos fundamentales en esta violación. Los contratos de derecho privado no deben ser utilizados indebidamente como medio de control extranjero. Por lo tanto, las posiciones diametralmente opuestas sobre los derechos fundamentales deben conciliarse entre sí, por lo que los tribunales ejercen su deber de protección a través de las cláusulas generales del derecho civil. A prescindir de este deber de protección, el Estado ha vulnerado el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad del contratante inferior afectado. Así, el Tribunal Constitucional Federal basó su decisión en las cláusulas del negocio jurídico del artículo 138 del Código Civil alemán, el negocio jurídico inmoral. La sentencia supuso una reevaluación fundamental de la inmoralidad de las fianzas civiles de los familiares. El Tribunal Constitucional Federal declaró que si las partes no estaban en igualdad de condiciones, la parte superior podía imponer el contenido del contrato a su contraparte, de modo que el consentimiento ya no era voluntario. Así, la autonomía privada se traduciría en una determinación externa y ya no en el ejercicio de la libertad. Los criterios de inmoralidad. En las siguientes circunstancias, los tribunales asumen ahora que la fianza civil de los parientes es inmoral y, por tanto, inválida. Sobrecarga financiera. El fiador debe tener una sobrecarga financiera evidente. Se dice que este es el caso si el fiador no puede hacer ningún reembolso significativo en un futuro previsible y ni siquiera puede pagar los intereses acordados contractualmente. El pronóstico se basa en el momento de la celebración del contrato. Por lo tanto, cabe preguntarse si el prestamista debía suponer, en el momento de la celebración del contrato, que el fiador sería responsable y que, en caso de responsabilidad, estaría gravemente sobrecargado económicamente. Las entidades de crédito están obligadas a comprobar periódicamente la solvencia del fiador. Si el banco no cumple con esta obligación, actúa con la debida diligencia. Si reconoce la desesperanza financiera, actúa de forma intencionada. Por lo tanto, siempre se le puede atribuir el conocimiento de esta circunstancia. El problema puede trasladarse a los prestamistas privados, sin embargo, generalmente están sujetos a una obligación de investigación menor. La inferioridad estructural. Además de la flagrante sobrecarga financiera, el fiador también debe ser estructuralmente inferior, ya que básicamente depende de cada individuo la conclusión de una transacción económicamente arriesgada. Esta libertad también está amparada por la libertad de contratación como parte de la autonomía privada que otorga los derechos fundamentales. La inferioridad estructural se da principalmente si el fiador es una persona supuestamente cercana que ha tomado su decisión bajo presión emocional. Esto es especialmente el caso de los familiares que se sienten emocionalmente obligados a apoyar a sus parientes. Su libertad de decisión y voluntad está limitada en este sentido. La existencia de una relación de proximidad necesaria depende de varios factores,
Pero ya se ha afirmado en el caso de la relación de padres y hijos, maridos entre sí y los hermanos entre sí. Según el derecho probatorio, se presume que existe una inferioridad estructural si el fiador está sobrecargado económicamente y es una persona cercana. El beneficiario de la fianza solo puede refutar esta presunción si demuestra y, en su caso, prueba que el fiador obtiene una ventaja directa del préstamo o que es una coprestatario desde el punto de vista económico. La influencia indebida. Si el fiador no es una persona cercana, aún puede haber una acusación de inmoralidad si la parte garantizada ha influido indebidamente en el fiador. Este es el caso cuando se crea un apuro emocional, cuando se ocultan las verdaderas circunstancias financieras del deudor principal o cuando se minimizan las consecuencias. El interés propio digno de protección. Sin embargo, también hay que tener en cuenta el propio interés del prestamista en recibir préstamos, que es digno de protección. Puede hacer que la acusación de inmoralidad sea superflua. En principio, esto es el caso si el importe de la fianza civil es proporcional a la magnitud de la deuda principal. Además, el propósito de tomar la fianza puede parecer legítimo si se trata de evitar un posible desplazamiento de activos. La fianza civil en comparación. Vale la pena hacer una comparación con el sistema jurídico colombiano. En la legislación colombiana, la protección contra las exigencias financieras manifiestamente excesivas del fiador se efectúa mediante una prueba de capacidad del fiador. Según esto, el fiador debe tener medios económicos más que suficientes para poder cubrir los gastos accesorios en casos de necesidad. Esto se entiende como el doble de la cantidad a garantizar en activos inmobiliarios. Este instrumento no solo protege al fiador potencialmente sobrecargado financieramente, sino también al acreedor en una fase temprana. Hay que destacar que, en contraste con el enfoque alemán de la necesidad especial de protección de las personas en proximidad, la ley colombiana procede diametralmente. En este caso, debe fomentarse especialmente la toma de garantías por parte de los familiares, según el artículo 493. Conclusión. Al principio de la conferencia mostré que las fianzas civiles alemanas y colombianas son muy similares en sus características. Esto llevó a preguntarse si ambos sistemas jurídicos también se enfrentaban a los mismos problemas en la realidad jurídica. En este contexto, se demostró que el legislador alemán no ha creado los instrumentos de protección necesarios para amparar al fiador sobrecargado financieramente. Sin embargo, la jurisprudencia lleva más de 20 años tratando este problema. Se presupone que el fiador debe estar gravemente sobrecargado económicamente y que existe una estrecha relación personal entre el fiador y el deudor principal. También es necesario que exista una influencia indebida. Sobre la base de esta jurisprudencia, cabe suponer que la protección del fiador a este respecto se ha aplicado de forma muy completa en Alemania. Ahora se ha hecho una comparación de cómo el sistema legal colombiano aborda el problema del garante financieramente sobrecargado. Hay que tener en cuenta que la protección del Código Civil colombiano comienza mucho antes que la protección alemana del garante. La protección se consigue mediante una prueba de capacidad que ya tiene lugar en la fase previa a la toma de la garantía y evita así un litigio innecesario o prolongado. En conclusión, puede decirse que, en mi opinión, la jurisprudencia ha creado un equilibrio entre los intereses contrapuestos del acreedor
y del fiador. Las partes garantizadas han podido adaptarse al cambio de la jurisprudencia desde hace algún tiempo y, por lo tanto, tenerlo en cuenta en su práctica crediticia. Les agradezco a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias a Annelie Möller por esta ponencia muy interesante sobre un tema que es un muy buen ejemplo para la constitucionalización del derecho privado alemán, para el efecto frente a terceros de los derechos fundamentales mediante las cláusulas generales del derecho civil, en este caso el parágrafo 138. Y hay preguntas de parte de los participantes a Annelie Möller. Sí, profesor Ibler. Muchas gracias, señora Möller, por su ponencia muy interesante para mí como profesor del Derecho Público. Usted ha mencionado el artículo 1, párrafo 3 de nuestra Constitución, de la Ley Fundamental, que dice que el Estado, el poder público, es vinculado directamente a los derechos fundamentales. Pero en la situación del derecho civil, como usted ha dicho con mucha razón, se trata de dos privados, dos particulares. Y entonces la dogmática alemana ha construido esa teoría de del efecto indirecto hacia terceros de los derechos fundamentales. Y con esa dogmática normalmente funciona muy bien también controlar en el derecho civil esas cuestiones privadas. Pero, ¿qué es la diferencia entre una vinculación directa y una vinculación indirecta hacia terceros? Lo que importa, en mi punto de vista, es que el control del efecto indirecto hacia terceros es más débil. Es decir, que los tribunales civiles tienen que controlar también esos contratos civiles, pero no según las reglas estrictas del derecho público. Y lo que quiero decir es, no usan el medio de control del derecho público que conocemos con la palabra principio de proporcionalidad. Es decir, el control indirecto de los tribunales civiles es menos fuerte que un control de la proporcionalidad. Es decir, los tribunales civiles no tienen que preguntar si un contrato civil no es proporcional, sino solo pueden eliminar esos contratos en casos muy, muy graves. Y usted ha mencionado unos de esos casos y eso me parece muy interesante, la diferencia entre el principio de proporcionalidad, por un lado, y el control indirecto hacia terceros, y esa limitación del control de efecto indirecto hacia terceros se basa en la libertad contractual que existe en el derecho civil. Muchas gracias. ¿Puede usted repetir la cuestión? Sí. No era una cuestión, sino sí. solamente una
explicación de mi punto de vista de un profesor de Derecho Público. Sí, gracias. Entonces, usted ha hablado muy bien y totalmente correcto. Yo solo quería subrayar sus resultados. Muchas gracias. Y hay otra pregunta, perdón, en el chat. Y voy a leer esta pregunta de Luis Méndez. En Colombia, los jueces civiles no redefinen el derecho y eso genera una ruptura entre el ordenamiento jurídico y los hechos sociales. ¿Considera usted que es por el temor de incurrir en exceso al momento de tomar decisiones? Me parece que es una pregunta que se refiere más a la situación en Colombia. Quizás alguno de los participantes colombianos, o si Anneli Möller quiere contestar, pero me parece que es algo que es más para los participantes colombianos. ¿Conectado? Pues yo creo que esta pregunta queda abierta. Quizás una pequeña pregunta de mi parte. Pues esas cláusulas generales del derecho civil permitan adaptar el derecho a los hechos sociales que cambian sin cambios de ley, y esa es una gran ventaja de esas cláusulas generales. Al mismo tiempo generan alguna inseguridad o incertidumbre en cuanto al caso concreto, como decidirá el tribunal, porque estas cláusulas generales son indefinidas, pero ofrece una gran flexibilidad, y eso es la gran ventaja de esas cláusulas generales, y pueden entrar los valores de la Constitución, sobre todo los derechos fundamentales, y con eso es posible adaptar las decisiones también a los hechos sociales y también a los hechos sociales cambiados, como se puede ver muy bien en este ejemplo de las fianzas de parte de familiares, ¿sí? Y quizás en Colombia no es tan común en la jurisprudencia, y por eso no hay tantas decisiones que adaptan las leyes a los hechos sociales quizás cambiados. Muy bien, entonces, otra vez muchísimas gracias a Anneli Möller por esta ponencia, y pronto podemos ver primero en alemán, quizás también un día en español, los otros resultados de su tesis doctoral, que a mí me pareció excelente. Muchísimas gracias, y entonces